Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Recrudece la violación de los derechos humanos tras la última visita de Michelle Bachelet. Así comenzamos noticias. NTN 24 Venezuela les saluda desde la ciudad de Caracas, Marjorie Méndez. Otra vez el informe de Bachelet. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la actualización de su informe, que refleja que desde su última y reciente visita, la violación a los derechos humanos ha recrudecido, reflejando torturas a los presos políticos, la vorágine inflacionaria que ubica el sueldo en $2 al mes, el horror de las ejecuciones de las FAES, la crisis hospitalaria y las limitaciones en la libertad de expresión. Incluso la alta comisionada hizo una mención particular al sindicalista de las empresas básicas, Rubén González. Veamos algunos de los extractos de su intervención ante la ONU. La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el arco minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. Mi oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 1 parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente. Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Según la última cifra de Naciones Unidas, hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, representante especial del Secretario General para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación. La reacción del régimen no se hizo esperar. En la rueda de prensa del PSUV, el considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el informe de Michelle Bachelet no debe quitarles el sueño, desestimando las graves denuncias que ahí se señalan. Para nosotros, lo que diga la señora Bachelet, ella puede decirlo, nadie le va a decir que no. No nos va a quitar el sueño. Entre tanto, el representante de la ONG Provea dijo que la presión de la alta comisionada llevó a Maduro a permitir el regreso de sus delegados en Venezuela. Veamos las declaraciones de Rafael Uzcategui. Después de los resultados del tercer informe especial sobre Venezuela realizado por el alto comisionado, la reacción del gobierno fue muy negativa y estos oficiales salieron de Venezuela a realizar una evaluación de un diagnóstico de qué era lo que había sucedido y cuál es el trabajo que a ellos les tocaba por delante. Y esa salida de Venezuela fue aprovechada por las autoridades de Nicolás Maduro para informarles que no podían regresar a Venezuela. Entonces, a partir de ese momento comenzó una ronda de negociaciones y de conversaciones entre estas dos instancias, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el alto comisionado, para retomar no solamente la presencia del alto comisionado, sino también el plan de trabajo que se había acordado a comienzos de julio con la doctora Bachelet, que comprende alrededor de 9 puntos. Así que ante la inminencia de este Consejo de Derechos Humanos, de la discusión sobre Venezuela, Nicolás Maduro ha accedido que retornen
ha reiterado su supuesta voluntad política de cumplir con los diferentes acuerdos y por supuesto para nosotros este es el trabajo que tiene que hacer el alto comisionado, seguir intentando mediar para que se mejoren algunas situaciones concretas en materia de derechos humanos. Un paso más adelante, el gobierno parlamentario de Juan Guaidó y varios países solicitaron a la OEA la convocatoria del órgano de consulta del TIAR. Sin embargo, la decisión la deben tomar el Consejo Permanente el miércoles 11 de septiembre, donde los países miembros del tratado son los únicos autorizados para votar. Entre ellos están Argentina, Brasil, Chile, Bahamas, Honduras, República Dominicana y Paraguay. Allí se deben argumentar que el gobierno de Maduro alberga y protege a grupos terroristas y además viola los derechos más básicos de los venezolanos. Por cierto que la revista Semana de Colombia reveló este fin de semana que el general Remigio Ceballos, el excomandante estratégico operacional, pidió a la Fuerza Armada que se hicieran la vista gorda con los guerrilleros en la frontera. Pero Ceballos respondió escribiendo en su cuenta en Twitter que la revista Semana falsificó un radiograma y que por el contrario, la FARC combate diariamente a grupos armados. Según la agencia de noticias Bloomberg, el Banco de España se ha convertido en el órgano salvavidas para el régimen venezolano, para que ellos puedan mover su dinero, esquivando las sanciones de Estados Unidos. Según este documento, el Banco Central le dice a sus contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera de Venezuela. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, acusó este lunes a la Unión Europea de tardarse en aplicar sanciones contra Maduro y de proteger o usar como complejo turístico para los altos funcionarios del régimen. Durante un acto en Bruselas, Abrams aseguró que funcionarios del régimen venezolano envían a sus familias, sus esposas y sus amantes e incluso sus hijos a Europa, donde además abren cuentas y compran grandes mansiones. Jorge Arreaza señaló a Colombia de violar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU cuando brindó asilo político a Julio Borges. El señor Borges luego fue premiado con un estatus de asilo, de refugio por el Estado colombiano, violando la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entre tanto, Jorge Rodríguez advierte que lo que busca Iván Duque es una invasión a Venezuela. Este lunes tembló en el país. En horas del mediodía se registró un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en Araya, estado Sucre, que también se sintió en otras ciudades. No hubo daños humanos que lamentar. Una vecina de Anzoátegui logró registrar el momento del movimiento telúrico. Son las 2:06, está temblando y se siente fuerte. Así llegamos al final de este resumen informativo desde la ciudad de Caracas. Como siempre, los invito a que sigan pendientes de los hechos que son noticia a través de nuestro portal web, nuestras cuentas oficiales y nuestro canal en YouTube. También puedes compartir en tus redes sociales este video para que más personas estén informadas de lo que ocurre en nuestro país. Como siempre, gracias por su atención. Hasta pronto.